mes no solamente estamos muy atentos a lo que está pasando hoy con el Superlunes, mañana Supermartes, Supermarzo en general, porque también estamos muy atentos a lo que se viene con una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 8M, el rol de la mujer en distintos aspectos es algo que también ha querido relevar y rescatar en esta oportunidad nuestro queridísimo Luis Darmendrail, haciendo historia arquitectónica pero centrándonos en el rol de las mujeres. ¿Cómo estás? Contento de hablar de este tema, un tema que en lo personal he estudiado muchísimo y que además me ha llevado a conocer tantas profesionales que han dejado una huella importantísima, no solo en Concepción, sino también en la región y en lo que actualmente se conoce como las regiones de Ñuble, el Maule y también la Araucanía. ¿Hace cuánto tiempo usted está haciendo clase en las universidades con respecto a arquitectura? 10, 11 años. Ya, 11 años. 11 años. Ya, bueno, pongámosle 10. ¡Felicidades! Más de una década enseñando. Redondeémoslo en 10. ¿Cómo fue ese primer día con respecto a la presencia de mujeres en la carrera de arquitectura versus hoy día, 2024? Ha aumentado considerablemente. Y es importante ver también cómo las colegas han tomado, han ocupado los espacios, porque cuando yo entré a estudiar en la universidad, de partida no nos informaban de referentes femeninos en la arquitectura. O sea, todos los grandes arquitectos que se hablaban eran solo hombres. Entonces, claro, uno nos preguntaba, ¿por qué hablan solamente de hombres? O sea, solamente se hablaba de Zaha Hadid, que en esos tiempos era como la gran diosa de la arquitectura, pero había muchas más. Entonces, claro, siento que se ha hecho se ha ampliado la visión sobre poder inculcar a los estudiantes sobre referentes femeninos, arquitectas actuales aquí en Chile y en el extranjero que están haciendo cosas maravillosas y que han mostrado también nuevas visiones de la profesión. Y también como profesoras, como docentes de arquitectura de una manera súper seria, con un alto rigor profesional, ético, están también haciendo clases de taller, de teoría, posgrado, etc. Y hoy nos has traído una selección de mujeres arquitectas, ¿cierto? Que han dejado un legado súper importante, además porque entiendo todas se titularon a fines de la década de los 30. Sí. Una época, una fecha, ¿cierto? Que ya sabemos es de reconstrucción, de volver a levantar ciudades, por ende muchas oportunidades. Muchas oportunidades y procesos en paralelo. O sea, todos estos arquitectos que vamos a hablar hoy nacieron en la década de 1910. Partamos de esa base. Nacieron con el centenario, nacieron en un Chile totalmente distinto, que de a poco también daba posibilidades a las mujeres de estudiar en la universidad. Hay que recordar que desde el decreto Munátegui de 1877, las mujeres pueden ingresar a estudiar a la universidad. Pero ojo, eso no significó que todas las mujeres entraron a estudiar carreras, medicina. Ni tampoco todas las carreras. Ni tampoco todas las carreras. Hay muchas crónicas que hablaban de mujeres que iban con sus madres como chaperonas para evitar cualquier tipo de problema con los compañeros hombres. Claro, era otro mundo. Y estas mujeres se titularon de arquitectas justamente a fines de los años 30. 1938, 39, 40. Y después de varios obstáculos también. Ya, primer obstáculo de la universidad. Ok, se rompe ese obstáculo. ¿Qué pasó después en la pega? Exactamente. Muchas mujeres se titularon, por ejemplo, el caso de Dora Riedel, la primera arquitecta titulada en Chile, para que la gente lo tenga presente en su casa. 1930 se tituló la primera mujer aquí en nuestro país, Dora Riedel, de la Universidad de Chile. Y claro, muchas de ellas se titulaban, pero no ejercían. Porque se casaban, tenían hijos o simplemente sus vidas tomaron otros caminos. Algunas ni siquiera terminaban de estudiar la carrera. O sea, algunas terminaron hasta segundo o tercer año y en ese mismo momento o se casaban o simplemente no. Y en otros casos más dramáticos, la familia no le daba permiso a estudiar arquitectura. ¿Y el mundo laboral les permitía firmar, les permitía obtener proyectos? Gradualmente, que son primero, bueno, las arquitectas que vamos a conocer ahora son parte de ese grupo que sí trabajó como arquitecta. Y que dejó un legado, por Exacto. supuesto, en nuestra zona, en Ñuble, en el Biobío, ¿cierto? Como decíamos, coincide con el terremoto también. El terremoto fue importantísimo, fue dramático, ¿cierto? Fue el terremoto más, en términos de muertes, ¿cierto? El más claro, o sea, estamos hablando de una cifra que ni siquiera se puede determinar cuánta gente falleció, pero implicó oportunidades y reconstrucción. Como es el caso de Cristina Suazo, ¿no? Como es el caso de Cristina Suazo, aquí te representan en esta foto tan linda compartida por el Facebook Reportero Patrimonial Los Ángeles. ¿Y por qué Los Ángeles? Porque ella, si bien nació en la zona de Ñuble, estudió en Santiago,
se volvió a la zona después del terremoto del 39, recién titulada, hizo algunos proyectos en Tomé, en Concepción, hizo los edificios fundacionales de lo que hoy es la Universidad del Biobío, el edificio Gantes, por ejemplo, trabajó en varios proyectos muy emblemáticos, pero después se fue a Los Ángeles, y en Los Ángeles hace obras como esta frente a la plaza, Ay, sí, el Hotel Mariscal Alcázar, que hoy en día está totalmente remodelado. Esta foto la saqué hace unos años cuando estaban reparando el edificio después del terremoto, y también trabajó en varias cosas, hizo iglesias, hizo parroquias, hizo casas particulares, su casa también, por supuesto, y además fue directora de obras de la ciudad de Los Ángeles. Ella dejó toda una carrera muy, muy importante, un nombre. Mucha gente en Los Ángeles me ha tocado hablar y es la señora Cristina Suazo, o sea, un personaje importantísimo dentro de la vida social y cultural de Los Ángeles. Acá vemos su insignia, por supuesto, Sí. ¿cierto? En esta parroquia. El Buen Pastor, justamente. El Buen Pastor en Los Ángeles, donde aparece el nombre de ella. Ella trabajó junto a arquitectos como Ronald Ram también. Compartió con Osvaldo Cáceres. Don Osvaldo siempre me hablaba de la señora Cristina Suazo. Era una persona muy respetada. Ahora, ¿cuál es la particularidad del estilo de Cristina Suazo? Porque veíamos en la imagen anterior mucha modernidad, Sí. algo similar a lo que hemos visto acá también en otros arquitectos, sobre todo en la época a fines del 39, ¿cierto? 40, la modernidad. Pero aquí, en esta parroquia, también vemos mucha modernidad. Exacto. Bueno, Cristina Suazo trabaja en estos años 40, hizo muchas casas como la que hablamos la semana pasada de Caulen. Una cosa así, con curvitas, con balcones, una cosa muy moderna. Pero también hace obras como esta, que hay algo también dentro de este tipo de arquitectura religiosa. Hay cosas clásicas como el rosetón, el arco de medio punto, pero también es un contexto más bien moderno. Esta es una arquitectura religiosa de transición, como que estamos yendo hacia la modernidad. Me gusta lo minimalista que es. También, claro. Y mantiene lo que significa a lo mejor un concepto de iglesia, pero también esta ventana redonda que rompe con un esquema, Totalmente, digamos, claro. Católico. O sea, no que no sea católico, pero me refiero a lo que veníamos viendo de las parroquias o de lo que eran más como cuadradas en general. Es una reformulación de los rosetones que aparecían en el gótico y el románico. Acá en la arquitectura moderna se ocupa el rosetón, pero con un patrón distinto. En este caso, fíjense la geometría Sí. del vitral. Es totalmente diferente a lo antiguo. Y Cristina Suazo siguió trabajando como directora de obras, impulsó proyectos, la reconstrucción después del terremoto del 60, que fue otro momento que tuvo que enfrentar ella, y básicamente toda su carrera está en Los Ángeles. A pesar de que en Concepción hay algunas obras, en Tomé y otras que aún no las hemos identificado, Mira. pero tuvo bastantes desplazamientos, y ese fue otro tema importante de estas mujeres. De hecho, yo escribí un artículo el año pasado para un libro que no lo traje, que era sobre las pioneras migrantes, porque ellas fueron pioneras, pero también tuvieron que emigrar. Viajaron a Santiago a estudiar, después Claro. se devolvieron a sus tierras, se tuvieron que trasladar a otros lugares a trabajar, se casaron, formaron familia, entonces mucho desplazamiento en sus vidas. Pero aquí en este caso ella iba por proyectos puntuales a otras comunas. A otras, claro, justamente, familiares para Tomé y Concepción, y después Los Ángeles se transformó en su hogar. Su base de operaciones. Su base de operaciones, justamente. Y como digo, ella es un nombre que aún resuena en la ciudad de Los Ángeles. Mucha gente aún la recuerda como una autoridad, como una persona importante en la cultura y también como una profesional importante, notable. Ahora, vámonos a la región de Ñuble, particularmente a Chillán, para conocer el trabajo de la arquitecta Berta Cifuentes. Berta Cifuentes Burrell fue otro caso bien interesante de estas primeras arquitectas. Ella se traslada a Chillán, en Chillán hace toda su carrera, conoce al arquitecto Eduardo Torres, se casan, forman familia y juntos también trabajan en varios proyectos importantísimos. Varias casas como la que estamos viendo acá, forma cilíndrica. De hecho, tengo entendido que esta casa lamentablemente la demolieron. No. Sí, tengo que confirmar esa información, que está cerca del mall en Chillán. Sí, puede ser, porque lo expandieron en el mall. Claro, y han hecho otras transformaciones en Tantos ese edificios, sector. Se ha perdido mucha arquitectura notable en Chillán en los últimos años, mucha pena. Pero Sí, es pleno centro. pleno centro, y todo Chillán, sabemos lo que pasó en Chillán después del terremoto y cómo aparece esta arquitectura vanguardista, aparecen las curvas. Berta Cifuentes junto a su esposo Eduardo Torres fueron parte de ese momento. Trajeron la curva, trajeron la modernidad, la geometría. Ahora, el cilindro yo lo encuentro bien arriesgado porque pienso, ¿qué puede ser esto por dentro? ¿Cierto? Porque claro, ya una escalera sería como la solución ideal, pero si hay otra cosa ahí también, ¿cómo acomodas la Algunas casa? veces eran living, salas
de estar. Y yo he sabido, mucha gente me ha comentado así por Facebook o qué sé yo, mandaban a hacer sillones curvos. Ay, qué o mandaban a hacer hermoso. toda la estructura para poder hacerlo acorde, claro, porque tú pones un sillón No, estándar, no te cabe. rompe Tiene la... mucha luz eso para un living, es genial, o para una pieza Qué lindo. incluso, hermoso. Dormitorio Yo he, principal. Claro. yo he entrado a casas antiguas con estas formas curvas y les digo que es espectacular. Sí. Es Un lujo. espectacular estar en ese tipo de salones. Además no tenía ni araña de rincón. Po. Porque son curvas. ¿Dónde van a estar las arañas de rincón si son de rincón? Gracias. Tengo más. Vine con más, volví con más. Oh, Dios mío. Entonces, oye, el edificio Rocketti. ¿qué tenemos También acá? en Chillán. Este sí, pero también es pleno centro. También es Avenida pleno- Oye, Principal. esto está Sí, precioso. este edificio es precioso, es un Sí. símbolo de este Chillán. Todavía está. Todavía está, hay un restaurante, de hecho, en el segundo y tercer nivel. Es un edificio de vivienda original. Y fíjense los detalles que tiene. Primero que nada, las plataformas curvas que se ven aquí en el último piso. ¿Y estas plataformas, perdón, de qué son? Porque eso es Todo un, esto como un hormigón. balcón, ¿no? Todo esto es un balcón, justamente. ¿Ya? Originalmente era abierto y donde está ahora con zinc, eso originalmente era abierto como una especie de parrón, para que se hagan una idea. Entonces tenías toda esta lógica entre lo que es afuera y adentro. Chillán, una ciudad que marcó muchísima pauta con la modernidad, pero no solamente de ponerle curvita y geometría, también desde un punto de vista funcional. ¿Qué estoy afuera, estoy adentro? ¿Dónde está Tenía el como un límite entre lo patio público y privado? arriba, ¿no? Exactamente, Ya, poner el qué patio en la lindo. parte superior. Y si vemos en detalle estas plaquitas, nos damos cuenta que la columna tiene una forma totalmente distinta. No es una columna, digamos, ni jónica, ni griega, ni nada por el estilo. Es básicamente como haces tú, Cami, que vas subiendo como tipo como si fuese un hongo, lo que se conoce como Claro. fungiforme. Oye, y aquí, bueno, las personas, es un restaurante arriba, ¿no? Es un restaurante. Le lo han dieron una pintado. súper buena, o sea, lo Sí. pintaron hermoso, porque claro, el tallo de una flor que se abre queda perfecto. Claro, sí. El Qué Y edificio está a una cuadra y está media en de la pleno plaza. centro, en el corazón mismo de Chillán. Qué De hecho, toda esta avenida, todas las calles centrales de Chillán son preciosas. O Ahora- sea, yo de verdad creo que... No, dale. Original, es que te iba a preguntar, originalmente era hasta aquí nomás, Claro, se ha dado la vuelta a la curva, ¿te fijas? ¿ya? Y la parte... ¿Y este techo de acá arriba no estaba? La estructura Ah, la que tuve, estructura la no cuadrícula estaba. como un parrón. Entonces estaba abierto, entonces una parte estaba protegido y otra parte estaba expuesto. Esa como dicotomía entre lo público y lo privado, entre lo abierto y lo cerrado, es muy propia de esta época y en Chillán hubo varios casos que después, por supuesto, algunos los cerraron, los taparon por el tema del clima, por El supuesto. sol pega, Sí. bueno. Sol. Pero es interesante ver cómo Berta Cifuentes también trabaja, se inserta dentro de esta modernidad y es fundamental en la reconstrucción de Chillán, la ciudad más afectada por el terremoto de 1939. Qué hermosura, me encantó este edificio. ¿Y siempre estuvo pensado para viviendas? Era vivienda, de hecho gran parte de esta avenida, los edificios, algunos han sido transformados a comerciales, Abajo, sí. pero en su mayoría eran inicialmente residenciales. Eran, claro. Y bueno, volviendo a Concepción, nos encontramos con otra arquitecta muy importante, Inés Frey Brueggemann, que ella trabajó, oriunda de Santiago, se desplazó a Concepción junto a su marido, Santiago Aguirre del Canto, arquitecto también, y juntos forman una oficina que hacen edificios de departamentos, hacen un par de cines también y teatros, y también desarrollan edificios hasta industriales y un mausoleo en el cementerio. Acá tenemos a la arquitecta, no traje fotos, sino que traje esta foto de un busto que Guau. se encuentra en el Museo Parque Pedro Río Sañarte. Un saludo muy grande a todo el equipo, a Javiera, a todo el staff del museo, porque esta pieza de la escultora Ana Lagarrigue, la modelo que se ocupó fue la arquitecta Inés Frey. Oh. Y quedó para toda la vida, la posteridad, representada en la Oye, piedra. pero qué estupendo que te hagan un busto, ¿Cierto? imagínate. Ahí tienes. Yo, eso, no más fotos, háganme Un esculturas. busto. Como Ni la siquiera una reina. pintura. Como Cleopatra quiere ser. Eso, ni siquiera una pintura, no, un No, un busto. busto. Sí. En piedra rosa, un mármol así. De mármol, para que dure. Oye, pero qué genial. ¿Y este edificio que vemos acá? Este edificio es el edificio Peque, que está en Barros Arana, entre Lincoln y Angol. ¿Aún está? Aún está, solo que está un poco modificado, está al lado izquierdo del Hotel El Dorado. Es un edificio que ahora tiene varias oficinas, pero si tú lo ves desde afuera, se ve tal cual. Tal o sea, cual. creo que hay modificaciones interiores.
Ahora, esta obra tiene un poquito de lo que vimos antes de Rocchetti, que tiene la parte superior, fíjense que se ven plantitas, Sí. porque había un patio en la parte superior. Es un edificio de 5 departamentos a la vertical. Este es un departamento, otro departamento, otro departamento. Son como duplex. Duplex, pero más que duplex, pues, llamémosle como triplex o cuádruplex, porque Claro. tienes un piso, una escalera, a medio piso y tienes otra placa, otra Wow, placa, qué otra placa. gigante. Entonces, todos los departamentos son escalonados. Qué maravilla. ¿Y eso sigue siendo habitacional? No, tengo entendido que no. Porque sé que hay una oficina, está el Ministerio de Medio Ambiente, parece ahí, hay otras dependencias. Ah. Y no sé cómo estarán en el interior, la Te verdad iba a nunca he entrado. preguntar, ¿estarán arrendando? Porque- Oye, pero es que qué hermoso porque eso se ve tan poco. No, y de hecho, Inés Frey junto a Santiago Aguirre era una dupla súper vanguardista. O sea, los edificios que ellos hicieron eran así. Eran algo totalmente típico de partida, hacer esta cosa con los juegos Claro, a medio ¿a quién se le piso. ocurre? O sea, por supuesto. Y mira la fachada también, 1945. Estamos aquí en una época en la cual ellos estaban ya en el futuro. ¿Se ocupaba la terraza en esa época? En esa época se ocupaba mucho en Santiago. Aquí en Concepción costó un poquito. Hay un edificio muy lindo que hay un restaurante en Lincoln entre Barros y O'Higgins, que hay una terraza preciosa que yo siempre les digo a mis alumnos que ese edificio es como una clave dentro de la arquitectura moderna. Y la interesante de ellos también es que hacen obras como el edificio Irazábal, que lo hemos conversado en algunos momentos con esas escaleras espectaculares que tiene en Barros Arana, el edificio del Teatro Astor o Esplanade, actual Discoteca Habana, que así era Ajá. originalmente su fachada. ¿Es de ella? Es de ella, justamente. ¿El edificio? El edificio, Dios. solo que la fachada ha cambiado lamentablemente. Oye, pero la discoteca Habana por dentro es una joya arquitectónica. Es una joya, y si tú te fijas la curva que tiene, todo eso es original. Es muy linda esa Es discoteca. precioso. Y era aún más lindo su fachada original, que si te fijas era Sí. solamente una grilla, como una rejilla para que la gente en la casa tome un poco de... Era una rejilla. Esto perfectamente podría ser una facultad en la Universidad de ¿Cierto? Concepción. O una biblioteca. Absolutamente. Precioso. 1941, una obra muy, muy expresiva, muestra muy bien la voluntad de estos arquitectos. Esto era abierto, o sea, tú podías ver el interior de las gradas y la parte superior del foyer. Ah, tenían como estos vidrios antiguos. Exacto, entonces nuevamente ese límite de lo moderno, cuál es lo público, cuál es lo privado, lo cerrado, Que lo es abierto. adentro, que es afuera. ¿Cómo se Exacto. llamaban esos vidrios que eran cuadrados gruesos? Los bloques de vidrio justamente Sí, eran como ladrillos. Y el otro que veíamos antes era el mausoleo de la familia Claramunt Que lo vimos cuando revisamos los en los cementerios, justamente. sí. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña mención a nuestra querida región del Maule, específicamente la ciudad de Cauquenes, porque el terremoto del 39 también afectó el Sí. Maule. Ciudades como Parral, Cauquenes, Linares sufrieron las consecuencias del terremoto y a esa ciudad llegó la arquitecta Graciela Marcos Mora, Le damos las que- Graciela a Graciela. que ella hace obras como esta, que es el Club Social de Cauquenes, frente a la plaza de Cauquenes. Tiene una placa donde se ve Graciela M. de Fernandois, que es el marido, que fue el ingeniero, 1943. Es muy interesante cómo empiezan a aparecer otros nombres, otras figuras también dentro de la historia arquitectónica y cómo también se parecen. Ella también de Santiago se trasladó a la zona de Cauquenes para trabajar en proyectos. Es muy, muy interesante la arquitectura también que se hace, nuevamente moderna. Bueno, hoy en día está un Sí. poco modificado con los cables, son un problema en todo Chile. Bueno. Sí, bueno, y esas fachadas como de locales, ¿cierto? Pero Y la renovación de todo este perfil de la plaza de Cauquenes, que después de la década del 50 se hace un teatro de la Corvi espectacular con otros edificios comerciales. por supuesto, y hay otra arquitecta de la que hemos hablado acá también, que es Luz Sobrino. Luz Sobrino, la pionera de Destacadísima. pioneras. Ella llega a Concepción, ella es oriunda de la zona. Ella sí que es de aquí, de la zona del área metropolitana de Concepción, nacida en Chihuayante, estudió arquitectura en la Universidad de Chile, trabajó en varios proyectos iniciales, como por ejemplo el Fundo, que después pasó a ser la Casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Lindos esos. Precioso, precioso todo ese sector. Y bueno, Luz Sobrino hace muchas obras en Concepción. Podemos contar cerca de 200 obras que realizó Luz Sobrino en Concepción en una carrera extensa desde el año 40, 39 hasta la mediados de los 90. Pasando por todo, edificios, Pasando por casas. edificios, casas, edificios religiosos, edificios industriales, de departamentos como el edificio Torregrosa y Anglada en calle Barros Arana, a la altura del 700 entre Aníbal Pinto y Colo Colo, un edificio que originalmente tenía balcones curvos y vidrios curvos también. Y la altura, me imagino Y que en la esa época altura. era Seis de pisos. nuevo. 6 pisos con ascensor, o sea, tener un departamento en ese edificio era como ya el lujo más Claro. grande. Y Luz Sobrino además siempre fue muy activa socialmente. Aquí la vemos junto al arquitecto Jorge Rivera Parga, compartiendo en alguna reunión del Colegio de Arquitectos de aquellos años. Ella siempre estuvo al pie, digamos, de todas las discusiones urbanas, arquitectónicas.
fue muy comprometida con muchas causas. Trabajó con la Academia de Bellas Artes, fue pintora, acuarelista, estudió escultura también. Bueno, esto en calle Barros Arana, pero Sí. ¿qué hay de ella en calle San Martín? En calle San Martín es una calle que es como la calle Luz Sobrino. Nos encontramos con muchas obras de ella construidas en los años 50, 60, 70. Este es un edificio precioso que está en San Martín, esquina Paicaví. Paicaví. Es de mis favoritos. Está Es una cerca de la Plaza Perú. maravilla. Justamente yéndose a la Plaza Perú. Esto es una maravilla. Es precioso este edificio. En la esquina opuesta hay un strip center y al lado hay otro edificio de los años 60 que ese también es de Sí, ella. también es de ella. Y hay muchas obras en San Martín. San Martín con Tucapel, hay 2 juntos de ella. En San Martín entre Castellón y Colo Colo. San Martín entre Aníbal Pinto y Colo Colo, hay 2 de ella también. Entonces nos damos cuenta que toda la calle tiene algunas marcas de Luz Sobrino presente. Esta sí, también creo que es una de mis favoritas. Es precioso. ¿Y este estos son edificio. varias casas, varios departamentos? Son varios departamentos, justamente, en diferentes niveles. Es una obra muy, muy bonita. Y lo interesante de Luz Sobrino es ver cómo ella se enfocó de lleno a la profesión. Ella fue una trabajadora imparable. En dictadura ella abogó por los derechos humanos, salió a marchar. Ella fue fundamental en muchas causas. Y tal como dice su monumento, para que la gente lo vaya a ver, está en el pasaje Portales, edificio donde estuvo su oficina también. Hay un monolito hecho por la escultora Sandra Santander. ¿Pasaje cortito, Portales? El pasaje cortito que conecta con el Boulevard Gascón. Sí. Lamentablemente ese mausoleo ha sido vandalizado varias veces de la escultora Sandra Santander, que recuerda la fuerte figura de Luz Sobrino en la cultura y la arquitectura también local. ¿Y qué hay de Angelita García? Angelita García Foré fue una arquitecta argentina, que en algún momento hablamos de ella en extenso, pero es bueno mencionarlas. A las otras también arquitectas, son muchas, por supuesto que sí. Y que Pero sigan ya sumando. y que siguen sumando porque van apareciendo nuevos nombres. Estamos ya en la década del 50, ellas no son las pioneras fueron las anteriores, pero ellas recibieron esta otra ciudad ya mucho más moderna. Angelita García Foré trabajó en proyectos junto a su esposo Osvaldo Cáceres en la década del 50, diseño interior, de joyerías, de locales comerciales de la galería de la universidad. Betty Fishman, que trabajó en el Sindicato de los Mineros de Lota, ese edificio magnífico ubicado frente a la Plaza de Lota. Gabriela González de Grote, una arquitecta formidable que trabajó la geometría como nadie, que hizo obras tan emblemáticas como el Arco de Medicina de la Universidad de Concepción, la Escuela de Medicina actual Facultad de Ciencias Biológicas, un saludo a todo el equipo que varias veces he trabajado con ellos. Y también otras obras como la parroquia en San José en Talcahuano con sus tremendas curvas, muchos edificios de departamentos en San Martín, Aníbal Pinto, y también allá tenemos a Ana María Barrenechea, que desempeñó muchas funciones en términos de trabajar, por ejemplo, en gestión de la SINAP, en la Cormi, trabajó junto a su esposo Miguel Launer, también formaron oficina, obras como el INACAP, por ejemplo, de Talcahuano, que lamentablemente fue demolido después del terremoto del 2010, antes del terremoto del 2010. Sí. Bueno, mujeres destacadas en la arquitectura, por supuesto, que hemos Sí. querido conocer un poquito más acerca del legado, ¿cierto?, aquí en el espacio de historia arquitectónica. Y si nosotros queremos conocer todavía más nuestras ciudades en detalle, aprender a mirarla con otros ojos, tenemos estas oportunidades junto a ti, Luis. Sí, los cupos ya se están llenando ya de esta primera caminata del año, reconociendo el legado de las primeras arquitectas. Vamos a estar recorriendo Barros Arana, San Martín, Aníbal Pinto, cerca de la Diagonal, para aprender y conocer aún más esos secretitos que tiene la ciudad y estas obras que son parte del día a día, todas proyectadas por nuestras primeras mujeres arquitectas. Y ahí aparece obviamente el Instagram de Luis para que obviamente vaya teniendo mayor información Sí. de estas caminatas y todo, y debería auspiciarle ya una marca de zapatillas porque es harto lo que hay que ¡Ay, caminar sí! para Ah, conocer. esto es lo que hay que Y caminar. Oye, bloqueadores sí. solares también deberían auspiciar a Tanto Luis. deportistas, ¿no? Pues aquí también arquitectos que aplanan ciudades. Absolutamente, a mí me encanta hacer eso, me encanta recorrer y por supuesto también compartir este conocimiento, porque lamentablemente todos los días se pierden cosas. De hecho, me acaban de informar que se está demoliendo una casa Osvaldo Cáceres en Castellón, entonces sí, es bastante triste, pero por lo menos que la gente conozca nuestro patrimonio, conozca la historia y por supuesto también las personas detrás de toda esta historia. Porque probablemente en 100 años más estos espacios como el tuyo no van a hablar de personas, no van a hablar de arquitectos, van a hablar de inmobiliarias probablemente únicamente. Así Posiblemente. que gracias, Luis, por este espacio como No, siempre. gracias. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos hasta esta hora ya, 12:05. Nos queda la última patita matinal en nuestra casa, revisando Talcahuano. Vamos y volvemos.